La derecha sigue protegiendo a los especuladores mientras millones de españoles no pueden ni pagar el alquiler. Hoy, en el Congreso, el PP ha quedado totalmente expuesto. Su discurso vacío se ha derrumbado ante la cruda realidad. Feijóo y los suyos han intentado esquivar el golpe, pero no han podido responder a la pregunta clave: ¿por qué siguen defendiendo a los fondos buitre en vez de garantizar una vivienda digna? Quédate hasta el final, porque esto no tiene desperdicio. Hoy estamos hablando de esto, porque es la realidad social la que ha hecho que este asunto, el que tiene que ver con la vivienda, el que tiene que ver con los suelos, con la rehabilitación, con la regeneración, con la posibilidad de construir ciudades en las que la gente pueda vivir y no de las que las gentes tengan que huir, las que nos han traído a este debate. Y yo en ese sentido agradezco al grupo proponente o a los grupos proponentes, cuando eran dos, ahora uno, que el debate se dé. Otra cosa bien distinta es si lo que proponemos aquí, si lo que aquí se propone en materia de reforma de la ley del suelo y rehabilitación urbana es lo que se necesita o no. Porque si he empezado diciendo que la realidad social determina la conciencia, habría que definir bien esa realidad social, ese contexto. Y yo creo que todos y todas podremos estar de acuerdo en que esa realidad social viene marcada por la emergencia habitacional para cada vez más millones de personas. Con que ese contexto o esa realidad social viene marcada por la existencia de una exigencia clara y nítida por parte de la ciudadanía para que los poderes públicos hagan mucho más que lo que han hecho. Y para que lo que hagan, lo hagan incluso, a veces, en sentido contrario al que han hecho. ¿Y qué es lo que han hecho? Generalmente, utilizar el suelo como una pasarela para el enriquecimiento de grandes constructores a costa de la generación de una burbuja inmobiliaria que ha hecho que las vidas de la gente se hipotecaran con un destino y un futuro bastante incierto, hasta, y no hace falta remontarse muchos años, llegar a situaciones de emergencia real en las vidas de la gente con la existencia de decenas de miles de desahucios. Bien, pues si lo que existe es eso, y yo creo que hasta ahí, casi, podríamos estar todos de acuerdo, lo que hay que ver es si la iniciativa que hoy se nos trae aquí siquiera resuelve en parte esto que estamos planteando. ¿Y qué es lo que se plantea en la iniciativa? Y se ha señalado bien, yo no quiero tampoco reiterarlo por parte de la persona que ha presentado la proposición de ley. Se plantea evitar que los planeamientos urbanísticos caigan, después de muchos años de trabajo, por defectos de forma subsanables. Bien, parece razonable que sea así. Es decir, que todo el trabajo hecho durante mucho tiempo en municipios pequeños, medianos y grandes para llevar a cabo un planeamiento urbanístico no caiga a las primeras de cambio por un defecto que puede ser subsanable. Bien, pero ante la lista definida surgen dudas. Y esa es una realidad que también hay que constatar. Ante la lista de definición de todos esos elementos que podrían ser subsanables en modo parcial, tenemos dudas y las queremos poner ahí. Y luego hay otro elemento que es más complicado y es el que tiene que ver con la dificultad para la presentación de acciones populares o legales en materia de urbanismo, es decir, lo que se venía a llamar la acción popular, para grandes proyectos urbanísticos y no tan grandes. Y nosotros ahí no estamos de acuerdo con que se limiten, al menos en la forma en la que viene el resultado. Y es verdad que se nos ha hecho una invitación a que demos luz verde a esta toma en consideración y a partir de ahí, en el proceso de enmiendas, intentar mejorar, paliar o adecuar a lo que cada uno entiende que es más oportuno o más acorde a lo que busca el texto final. Bien, es una invitación razonable. Probablemente en esta tribuna también en alguna ocasión la hayamos hecho nosotros y nosotras. Yo no voy a entrar en decir que la iniciativa está mal trabajada, mal preparada, que le falta rigor o que no le falta, porque seguramente nada de todo eso que dijera sería cierto. Lo que sí puedo decir es que esa invitación a que lo mejoremos en el texto la hemos hecho muchas veces, pero todos sabemos la trampa implícita que lleva detrás. Es que bajarse de un tren ante la presión social que determina que ese pequeñito paso, aunque fuera pequeñito, es mejor que la nada, sitúa toda la carga de la prueba, toda la responsabilidad en aquel que entiende que el texto resultante no es el adecuado. ¿Y por qué le digo esto? Porque yo creo que esta reforma de ley del suelo, si de algo adolece, es precisamente de lo que señalaba al principio. Todos sabemos la magnitud del problema. Todos sabemos fórmulas que se han empleado durante tiempo que no han ayudado a resolver el problema, sino que incluso podríamos decir o convenir que lo han empeorado. Y sin embargo, con esta reforma, para que se construya más, estamos dando más capacidades para emplear las mismas herramientas que nos han llevado hasta aquí. Y me explico, todavía de manera más gráfica para que me entienda todo el mundo. Si de verdad queremos que esta ley de urbanismo, esta ley de suelo y de rehabilitación urbana sirva para empezar a resolver el problema de la vivienda, ¿por qué no se toca el artículo 18? Y ahora me dirijo a las señorías del Partido Socialista porque lo saben. Porque la ley de vivienda les insistimos sobre este tema. ¿Por qué no tocan el artículo 18?
Esa es la piedra angular que puede permitir que la ley del suelo sea una ley efectiva para resolver los problemas de vivienda y no tanto esto, que puede esconder virtudes y vicios, defectos y problemas. ¿Y qué dice el artículo 18? El artículo 18 habla de los aprovechamientos de suelo al que pueden tener acceso las administraciones cuando deciden recalificar un terreno. Léase, un propietario tiene un suelo rural, un municipio quiere ampliarse, o una ciudad, y decide recalificar ese terreno para que pase de ser un suelo rural a un suelo urbano. Ni que decir tiene que el valor de ese suelo se multiplica por mucho. No creo que haya nadie en esta Cámara que se lo ponga en cuestión, porque el valor del metro construible es mucho mayor que el del metro cuadrado en suelo rural. ¿Cuáles son las plusvalías que obtiene el propietario? Entre un 95% y un 85%, porque el artículo 18 dice que el poder público solo se puede quedar con entre un 5 y un 15% de esa recalificación. Entre un 5 y un 15. En Madrid se quedan con el 5%. En la Comunidad Autónoma Vasca se quedan con el 15%. ¿No sería mejor que, si de verdad queremos alterar el principio de realidad con la acción de las cosas, modificáramos esos porcentajes y determináramos, por ejemplo, que solo hubiera un suelo mínimo y común del 20% destinado a vivienda de protección, que es lo que dice el artículo 18, y a partir de ahí que cada comunidad autónoma lo elevara al 30, al 35 o al 40%, para así dotar a las ciudades de vivienda de protección pública en cualquiera de sus formas o tipología y de equipamientos urbanos o residenciales en las formas y necesidades que tuvieran? Esa es la pieza y la clave de bóveda, y se lo dijimos al Partido Socialista, y el Partido Nacionalista Vasco también lo sabe, porque sobre esto hemos incidido mucho, y sobre los porcentajes. Es ahí donde habría que entrar. Si se entrara ahí, no habría ningún problema con contar con nuestra aprobación, o por lo menos con nuestro apoyo, para intentar hacer una buena ley de suelo, una buena adaptación de ley de suelo. Pero si lo que se nos plantea es no tocar el 18 para que las plusvalías sigan exactamente igual que siempre, para que sigamos asistiendo a un espectáculo donde parece que se hacen muchas cosas pero ninguna resuelve nada, pues nosotros no estaremos ahí. Modificar leyes, agilizar, está bien, sí, sin duda, pero no así. Lo que ha pasado hoy en el Congreso no deja lugar a dudas. La derecha no tiene ninguna intención de solucionar la crisis de la vivienda. Siguen gobernando para los especuladores, mientras la gente sufre precios imposibles y desahucios. Feijóo ha sido humillado, el PP ha quedado en evidencia y España ha visto la gran estafa de la derecha. ¿Tú qué opinas? ¿Cuánto más podrá Feijóo sostener esta farsa? Déjalo en los comentarios y, sobre todo, suscríbete a Izquierda Sin Censura para seguir destapando las mentiras de la derecha.